Entonces, cuando se trasladan Diego Velázquez como gobernador, Hernán Cortés queda como su segundo, es decir, como su secretario particular, pero además va a ostentar el puesto de primer alcalde de la ciudad de Baracoa. Esto a partir de 1511. Tratando de buscar un poquito la estructura de su devenir histórico, en el año 1512 él contrae nupcias por primera vez. Él tuvo dos esposas y otras relaciones extramatrimoniales. En esta primera unión, en este primer matrimonio, no hubo hijos y sucedió algo pues que para él fue grave. El matrimonio duró exactamente 10 años y cuando él ya hubo terminado de pacificar en México la revuelta de conquista, su esposa se une con él en México y al parecer poco tiempo después ella muere. Entonces todo acusaba a que Hernán Cortés la había asesinado. Esto lo vamos a hablar otra vez, pero me es interesante comentarles que todo este bagaje histórico le trajo a él esa debacle que posteriormente lo lleva hasta España a un juicio que no pudo nunca eludir, la muerte de su primera esposa. Por aquí tengo el nombre y el nombre fue Catalina Suárez Marcaida. De hecho, ella era hija de un terrateniente muy importante en Cuba, pero también era sobrina de Diego Velázquez. Entonces, no es ilógico interpretar que por la amistad que había y sobre todo esa idea de fama y riqueza que siempre buscó Hernán Cortés, lo llevara a intentar acomodarse dentro de las familias mejor acomodadas y con las mejores relaciones. Entonces, él, como les acabo de comentar, se casó en 1512. Para 1518 es nombrado alcalde de Santiago de Cuba y ojo porque aquí ya él en Cuba ya había salido un año antes, en 1517, una primera expedición que iba de Cuba hacia la costa de todo el continente. ¿Quién dirigió ese primer evento? Fue Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Para 1518, la segunda expedición, y una expedición muy, muy importante, fue llevada por Juan de Grijalva. Estas dos siempre fueron costeando y llegaron las dos como punto final en la parte norte hasta el río Soto la Marina, entonces lo que sería hoy el estado de Tamaulipas hoy, y bajan otra vez por toda la costa del Golfo de México, regresando a Cuba. Una expedición, y la última, que fue la tercera, para 1519, fue una expedición que precisamente no fue una expedición ordenada por la corona. Esta fue una expedición, prácticamente fue un acuerdo, una unión como si fueran dos grandes inversionistas entre Diego Velázquez, el gobernador, y Hernando Cortés. ¿Por qué digo esto? Porque Hernando Cortés, con esos conocimientos de los que habíamos hablado, del manejo del idioma, el latín, los conocimientos de derecho y toda la experiencia administrativa que fue de alguna manera desarrollando en toda el archipiélago, porque pues estuvo en muchos lados, le da la experiencia de administrar los bienes, etcétera, y logra ya para ese tiempo, 1519 y un poco antes, ya haber acumulado un capital sumamente considerable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de la tercera expedición, normalmente hablamos así, expedición, sin a veces mencionar al detalle de cuántos galeones o barcos se componía. Y bueno, aquí les tengo el detalle. Él zarpó de Cuba con 11 barcos, 11 galeones, de los cuales él financió 7, es decir, él había hecho la inversión, como les acabo de decir, eran socios en esta expedición con el gobernador, él tenía pues mucho más del 50%. Anoté aquí la cantidad exacta del personal que sale con él. En esta tercera, que fue en el año de 1519, imagínense que él sale con 11 barcos y de estos 11 barcos con una cantidad de 518 soldados. 518 soldados.
Más aparte, llevaba 16 jinetes, llevaba 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y 200 indígenas, entre indígenas y esclavos negros que habían sido traídos desde África. Entonces, ya se podrán imaginar el contingente, que no eran realmente, no eran 20 personas, ¿no? Como a veces alguien por ahí imaginó que eran 30, 40. No, aquí era un contingente sumamente importante porque la idea de Hernán Cortés, a diferencia de las dos anteriores, era ni más ni menos que desembarcar y penetrar el continente. Esa era la gran diferencia entre estas dos anteriores, la del 17 y la del 18, y una vez que llegan a, bueno, salen, pero para esto él ya tenía la idea de una sublevación definitivamente. El gobernador de Cuba tenía no solamente el cargo de gobernador, sino también ostentaba un cargo de parte del rey, que era adelantado. El adelantado podemos nombrar a alguien muy conocido por todos nosotros. Bueno, aparte, fue Francisco de Montejo, un adelantado. ¿Por qué se le reconoce así? Porque son personas que por orden real o una orden de mucha más jerarquía que la que ellos puedan ostentar, se les ordena exactamente adelantarse para reconocimiento y conquista, pacificación de las rutas y de los territorios. Entonces, cuando una vez se establece Hernán Cortés, Francisco de Montejo se le ordena, en este caso por Hernán Cortés, adelantarse para ir abriendo, digamos, esos caminos, ir conociendo esas rutas, comercio, etcétera, hacer contacto, y a eso se le llamaba un adelantado. Entonces, regreso nuevamente a la persona del gobernador. El gobernador tenía el mandato o la comisión de ser un adelantado, evidentemente, para la exploración del continente. Pero pues Hernán Cortés, ya con esa agudeza mental, con esa inteligencia que muchos textos hablan que poseía, de un hombre de agilidad mental, de un hombre muy inteligente, él sabía perfectamente que estableciendo una primera ciudad, es decir, un cabildo, podía inmediatamente reclamar para él mismo el derecho de adelantado. Él no fue como adelantado, él fue como capitán de una expedición. Entonces vean ustedes ahí lo interesante, porque es ahí donde cambia prácticamente la historia. Y evidentemente a él también le hacen lo mismo posteriormente, pero no vamos a hablar de eso en este instante. Una vez que él decide salir, bueno, sale ya con todos estos 11 barcos, y su primer parada, dicen algunos que para reparar uno de los barcos que había hecho, que se había averiado, tuvieron que parar unos días para hacer una reparación, y esto fue en lo que hoy se llama Cozumel, Cozumil o Cuzumil en lengua maya, que es tierra de golondrinas. Entonces, aquí en este lugar, definitivamente creo que la vida le tenía y el destino todo preparado, porque de no haber parado ahí, pues quizá no hubiera existido la historia como hoy se dio. Pero ahí en ese lugar dice, porque después lo comentó en las cartas de relación, y por eso es que se sabe que Hernán Cortés y evidentemente sus hombres encontraron a dos indígenas mayas que a base de señas les hicieron entender que había en la tierra firme dos iguales a ellos. Y exactamente en el año de 1509, una embarcación que salió de Cuba hacia la parte del Mar del Sur, en lo que hoy sería Jamaica, ya de regreso a la isla, pues el mal tiempo los hizo naufragar. Esta tripulación dice que eran poco más de 20, quizá 22, 23 personas, las que lograron llegar con vida, a pesar del hundimiento del barco, llegaron a costas de lo que hoy sería el estado de Quintana Roo. Bueno, fueron los mayas cocomes que, pues de alguna manera, hicieron contacto con estos náufragos, y
de todos ellos solamente quedaron con vida 2 personas, 2 de ese contingente, porque los demás murieron. Incluso se dice por ahí sobre la práctica del canibalismo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que de toda esa tripulación que logró salvarse, solamente quedaron 2 personajes, o dos, en este caso, sobrevivientes. Uno que era militar y que llevó por nombre y que está considerado el padre del mestizaje. Él se llamó Gonzalo Guerrero y el otro era un sacerdote. Algunos dicen que era un monje franciscano, pero él se llamó Jerónimo de Aguilar. Entonces, estos dos no vivían exactamente en la misma comunidad. Uno vivía un poco más lejos que el otro. Uno, que es en este caso el militar Gonzalo Guerrero, ya para cuando los hombres de Cortés lo contactan junto con estos indígenas, él ya hablaba evidentemente la lengua maya, estaba ataviado como los mayas y además ya se había casado con la hija del principal. Entonces, al parecer ya tenían como descendencia 3 hijos pequeños, pero él ya no quiso de ninguna manera regresar con los soldados y unirse a Cortés. En cambio, le dijo, mira, llévate al sacerdote, a lo mejor igual él sí quiere porque él se ha mantenido célibe. Lo contactaron porque Hernán Cortés, desde luego, envió una carta que llevaron y que le pudo leer Jerónimo y el mismo Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar fue encontrado pues en condiciones muy lamentables, muy deplorables, físicamente prácticamente desnudo, y a él hago un paréntesis pequeñito, pues la sociedad, el grupo, la etnia donde él estaba, le decía Canek, no sé si ustedes lo recuerden o sepan. Canek también es el nombre dentro de la dinastía maya. Can es serpiente, es negro, serpiente negra, y hace una referencia, una alusión a quien portaba el nombre como personajes de mucha sabiduría, pero además de la sabiduría, con muchas anécdotas. Y entonces aquí como que ese nombre cae perfectamente en la persona de él, porque imagínense cuántas cosas, ya hablando el idioma, no habrá contado, no les habrá hecho saber a toda esa comunidad. Además de que evidentemente de ser sacerdote, les habrá enseñado muy probablemente a cultivar de una manera distinta la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que el grupo en donde él estaba, a él se le conocía como Caneca, serpiente negra.